Bueno, hola Arturo, bienvenido a la Génesis del Bardo. Es un honor tener a un ex gobernador de la provincia de Mendoza. Ocupaste cargos muy importantes, sos un actor muy clave para la historia de Mendoza. Eso, para la historia. Para, no, Hoy para la, ciudadano de a pie. hoy, pero lo Bueno, seguís hola Sol, siendo. primero. Gracias. Sos un dirigente importante del peronismo, fuiste ministro, fuiste vicegobernador, fuiste diputado nacional y fuiste gobernador 1995-1999, un momento muy importante a nivel nacional y estructural de reformas tanto nacionales pero también como provinciales. Algo comentamos en la invitación de este espacio. Decíamos que la conversación política, y vos lo sabés más que nadie, se construyó y se construye en los cafés, en los partidos políticos, en las asambleas, convenciones y demás, donde se terminaban debatiendo muchas cosas. Hoy eso no está pasando, eso pasó digamos, se trasladó a las redes sociales. Y yo, si bien no soy una nativa digital, nací en el 92, pero gran parte de mi vida son las redes sociales, tengo 32 años. Quiero pasar esta conversación con vos como si estuviéramos tomando un café en la peatonal, pasarla a un streaming y que obviamente muchos puedan disfrutarla con nosotros esta conversación y por eso lo vamos a pasar a las redes sociales. Así que bienvenido. Bueno, muchas gracias. Yo soy de la foto en blanco y negro. Yo nací en Guayana, pero desde los 2 años viví en San Rafael. Hice toda la primaria y secundaria en San Rafael. ¿Cuántos dirigentes nos ha dado San Rafael? Yo me vine de San Rafael sin que hubiese televisión en San Rafael. Pero no es que no había en mi casa, no había televisión. Había un teléfono de esos que se cuelgan en la pared, esos metálicos. Sí, que le hacías. Ese era todo nuestro sistema. Y había que, para llamar a mis abuelos que vivían en Mendoza, había que pedir para larga distancia. De ahí hasta esto. A esto y a esto, Bueno, que vamos a vivirlo en las... Yo soy de entonces, pero estoy tratando Muy de que bien. no se me pierda. Arturo, apenas te vi, te lo digo con todo el respeto, dije, qué bien que estás. De Pero, aspecto. De aspecto, y obviamente vamos a charlar y te hemos escuchado en un montón de entrevistas que das, que eso me gusta, que sigas conectado con la realidad y sigas opinando. ¿Cuál es el secreto? A ver, el secreto es que te entusiasme. A ver, a mí, primero me dejás que haga Por una supuesto. pequeñísima aclaración para la charla cuando vos me decís hablar de política. Bien, para mí hablar de política es hablar de los problemas de una sociedad y de cómo se resuelven. Esa es una forma de interpretar qué es política. Política es esto, es lo que es. Otros, y es otra forma de interpretación de la política, no estoy criticando, estoy describiendo, es la pelea por el poder. Eso también es parte. Yo no estoy en la pelea por el poder, si por poder se entienden los cargos, sí porque se haga lo que yo creo que es mejor para el conjunto. Así que bueno, esa es mi primera aproximación a la charla. Bueno, me encanta. Y entonces, a mí la política me sigue apasionando. Es muy difícil. Trabajo de abogado, me gusta, pero lo que a mí me apasiona, y me apasiona la política. Sí. Bueno, te engancho lo que me acabas de decir con algo que estuvimos charlando y conversando con el equipo. Escuchamos de vos tus inicios, digamos, el cómo surge el proyecto de Mendoza, el peronismo. Hay algo que me gustó mucho, lo repetís en muchas entrevistas, que hablas de la renovación del peronismo con un grupo de jóvenes que se rebelaron ante la conducción del peronismo de ese momento, 35, 40 años atrás, fines del 80, principios de los 90. Ya en democracia, Exacto. 85, 84, 85. Bueno, y hablás con mucha convicción de todo lo que hicieron a nivel nacional y cómo en Mendoza eso bajó y en cabeza de Pilo Bordón, cómo hicieron un equipo, que era el equipo de los mendocinos, se rebelaron ante el poder y armaron una, si se quiere decir, una plataforma, un proyecto que a los mendocinos en general los entusiasmó y por eso llegan ustedes al poder, primero con Pilo Bordón, y después gobernaron 3 mandatos en Mendoza. Gobiernos que hasta el día de hoy nosotros, los mendocinos, vivimos reformas estructurales que ocurrieron en esos 3 mandatos. Y te quiero agarrar con algo y vos después me lo explicás y me lo contás. El día sábado cerraron las listas del PJ. Sí. A nivel nacional, con Cristina, en la provincia con Félix.
Si yo comparo ese momento de ustedes, el equipo de los mendocinos, esta rebelarse ante los viejos que conducía, digo viejos en términos de enquistados por ahí en la conducción, y le saco una foto y lo comparo con la foto del sábado, digo, no hay renovación, no encuentro una propuesta nueva del peronismo. O sea, ¿cómo lo ves vos? Y a la vez, ¿cómo hace el peronismo para presentarse ante la sociedad mendocina, pero también a nivel nacional, con una Cristina que tiene la imagen negativa más alta de todas las dirigencias políticas, y con un Félix que con su hermano vienen gobernando hace más de 2 décadas en San Rafael? Digo, no hay renovación, no hay como esta rebeldía, y no encuentro, o al menos si hay, contame, no encuentro una propuesta nueva para los mendocinos que se entusiasmen con el peronismo. ¿Vos cómo vivís esas 2 fotos? A ver, las renovaciones son por épocas. Hay veces que no es necesario y otras que sí. ¿Por qué uno habla de renovación? ¿Cuándo vos renovás algo en tu vida? Cuando lo que tenés no anda. Porque si andás bien, digo, te va bien en el amor, tenés trabajo, ¿no es cierto? Tu equipo gana, ¿y qué va a cambiar? Digo, no hay para renovar. Ahora, si te va mal en el negocio, no tenés pareja, o te peleaste, digo, nada va bien, sentís la necesidad de renovar. Entonces, la renovación no es solo un problema de edades, ni de nombres, es de resultados. Y entonces, yo estimo que los resultados de los últimos tiempos no han sido buenos. De uno u otro signo político, no han sido buenos. Es cierto que Milei como tal recién empieza, pero Milei no empieza con Milei. Milei expresa un pensamiento, una corriente de opinión en la Argentina que es, llamémosle el liberalismo, ¿no es cierto?, que tiene una continuidad en la historia. Sí. Macri fue parte de esto, después será pro, no pro, son detalles que en otro análisis lo podemos tomar. Pero hay una corriente de pensamiento, de práctica política, que expresa a Milei, con sus modos, con su forma, y con toda legitimidad, ¿no? Porque ha ganado. Entonces, y hasta ahora, con algunos resultados en la macroeconomía, en la vida de la gente no hay todavía esos resultados. Pero volvamos al peronismo, que es tu pregunta. El peronismo es... ¿Qué es peronismo? Bueno, eso sería otro programa. Otra conversación. Porque peronistas somos todos aquellos que nos decimos peronistas. Y ahí hay de todo. Okay. Y para el hombre, el ciudadano, la mujer, el ciudadano común, son los gobiernos. Entonces, del 83 hasta ahora, el peronismo es Menem, es Duhalde y los Kirchner y Fernández. Ese es el peronismo. Diverso, pero excepto algunos veranitos, con muy magros resultados para los ciudadanos de a pie. Mira, yo ando siempre con este cuadrito. Sí, te vi llegar y me intrigaba ver qué traías. Uno es el cuadrito de la evolución de la pobreza, del 83, lo vamos a mostrar un hasta poco, a ver si se ve. ¿Se ve? Para contar. Bueno, mira, ahí tenés la evolución de la pobreza. Acá partimos en el 83. Y acá estamos. Mira, esto obviamente, mientras más arriba peor. Sí, obvio. Acá empezamos la democracia. Nunca, en ningún periodo de la democracia, con ningún gobierno, se llegó a estar tan bien como entonces. ¿Sí? 85. 85, 83, ¿no es cierto? Empezamos con el 16. Así terminó Alfonsín, 60. Bajó Menem, bajó el 24, 26. En el año 94 sacó el 50% de los votos como reelección. Sí. ¿Cómo se fue Menem? Con la pobreza en incremento. No hablemos de la Rúa. Duhalde recibió y comenzó, en el gobierno de Duhalde comienza este pico que es para abajo. Con los 3 Kirchner, acá bajó. ¿Hasta dónde bajó? Bajó hasta el 2011. ¿Cuánto sacó la Cristina en el 54%? Y de ahí en más subió, excepto un pico de bajada acá, subió y hemos vuelto acá. Entonces, seguramente los mejores momentos fueron estos de baja pobreza. Es cierto que los dos fueron, uno el gobierno de Menem y otro el gobierno de Cristina o de Kirchner, pero ninguno de los dos lo hicieron sostenible. Exacto. Fueron buenos, sí, pero no fueron sostenibles, porque no se hicieron reformas estructurales. Y acá, sin crisis, no ha habido con gobiernos constitucionales, ¿no es cierto? Acá lo tenés a Macri, acá lo tenés a Fernández, y acá lo tenés, mirá dónde estamos. Y acá está
el 50 y pico % de los argentinos. Este es el resultado de las políticas de la democracia. Entonces, ¿cómo no vas a pensar en renovarte? Algo, hablo del peronismo. Sí, sí, sí. Yo puedo decirte, bueno, los otros fueron peores. Bueno, sí, los picos, ninguno de los picos es peronista. Pero al hombre común, no fuimos un éxito. Por eso tenemos que renovarnos. Bueno, pero no es solo las personas. no, Hay que renovar el qué hacer. Y entonces el qué hacer y la razón de una fuerza política no puede ser lo malo que es el otro. Entonces, el peronismo no puede, el discurso del peronismo no puede ser lo malo que es mi ley, sino lo bueno que queremos ser. Y eso no es decir el otro es malo y yo soy bueno, sino qué de distinto de lo que dice propongo. Para mí esa es la renovación que va más allá de las personas. Va de la resolución de los temas. de los temas. Bueno, me gusta que hayas traído la foto completa. Esto se llama foto completa para mí porque obviamente, y me cuesta encontrar en muchos dirigentes, pero sobre todo el peronismo, que se hagan cargo de Menem, que se hagan cargo de Alberto Fernández, que se hagan... ¿Cómo no? Bueno, pero cuesta. No es tan fácil. No es tan fácil. Y eso me gusta y habla de tu compromiso también con el mismo peronismo, pero sobre todo con el compromiso con la gente. Justamente eso es lo que te quería preguntar. Claramente hace falta una agenda y una renovación de agenda de temas. Yo siento que cuando escucho al peronismo y me pasa en la legislatura, tienen una agenda arcaica de otro siglo, de culpando a los empresarios, culpando a las grandes riquezas, que la distribución de la riqueza, digo, son discusiones que ya la sociedad y las nuevas generaciones tenemos más que saldados, ni siquiera nos interpelamos. Quizás nos interpelamos de qué manera la política interviene en las actividades privadas, que son las que generan empleo y que son las que generan oportunidades. Vos tuviste en tu gobierno, y esto es una anécdota que quería contarte personalmente, que me acuerdo de vos, yo tenía... No habías nacido. No, pero era chiquita, estaba en un acto de la primaria y vos inauguraste mi escuela en Campo Los Andes, la Presidenta Irigoyen. Ah, claro. Bueno, Sí, señora. yo me acuerdo de vos, de verte como sentado, porque estábamos todos muy nerviosos, que venía el No me digas que gobernador. estoy igual. Porque eso sería una mentira. No te voy a mentir para nada, pero yo era muy chiquita y con mi mamá estuvimos intentando encontrar esa foto que yo bailaba, no sé, estaba con un tutú blanco, pero me acuerdo de vos. Y porque lo viví, yo era muy chiquita, pero si uno se pone a ver tu gobierno, hablas del compromiso con la educación, hablas con el compromiso de la seguridad, y por eso quería que me contaras vos de primera mano el caso que fue un hito en tu gobierno, pero fue un hito, y volviendo a este tema, fue un hito para la provincia. Y creo que cuando nosotros hablamos de una reforma policial y de un hito de la seguridad, todos los mendocinos y los que hacemos política nos rememoramos a tu gobierno. Y quiero que me cuentes, primero, cómo viviste el caso de Sebastián Bordón. Ese caso de represión policial desencadenó en tu gestión a que vos hicieras un gran acuerdo político con todos los colores políticos que desembarcara en la creación del Ministerio de Seguridad y con un paquete de leyes. Vos como gobernador en ese momento, ¿cómo lo viviste y cómo lograste estos acuerdos que iban más allá del color político, pensando en Mendoza? Y si tuvieras hoy que hacer, digamos, si pudieras volver en máquina del tiempo, ahí vimos una nota del el caso que cambió a la policía de Mendoza. Si tuvieras que volver el tiempo, hoy como gobernador, ¿qué cambiarías? Mira, primero, ahí está, ¿no? Está la nota. El caso para los que, obviamente, estamos hablando de 30 años atrás, ¿no? El caso de Sebastián Bordón es un chico de 17 años que venía con su colegio en el tradicional viaje de egresados y venía al sur de la provincia, iban pasando por el Ñubil. El chico iba con sus maestras, ¿no? Con los docentes que lo acompañaban, y le da un ataque, no sé, de nervios, ¿no? Y la docente no tuvo mejor idea que dejar al chico en un destacamento de policía en el Ñubil. Un destacamento en el cual había un suboficial, un cabo, yo lo conozco de chico, una cosa muy chiquita, pero bueno, es lo que ocurrió. Y lo dejó en depósito. El chico se pelea con el policía, no se sabe mucho cómo, y se escapa, o se va, porque en realidad no estaba detenido. La policía lo recupera, lo maltrata, lo esconde y se les muere.
en el término de una semana, 10 días, no le dan asistencia médica, lo esconden, y el chico se les muere y después lo tiran en un barranco para hacer creer que el chico se había desbarrancado. En el ínterin, entonces, a ver, un paréntesis, todas las historias tienen varias formas de ser contadas. Yo sobre esta historia te voy a dar 3, porque tienen que ver con lo que vos me preguntás. Una es la que cuento yo. Bien. Yo, y es importante en la historia, apenas el chico desaparece, me viene a ver el padre con un abogado, que debe estar mencionado en la notaria, el doctor Guevara, ya fallecido. Era un militante de los derechos humanos, muy enfático, muy simpático, pero el gordo, decíamos, el querido gordo Guevara, me va a ver sin audiencia, como era él, al despacho. Y me dicen que está el doctor Guevara, no tenía audiencia. Y, no sé, por respeto, consideración a él, salgo y lo atiendo del pasillo, porque yo estaba con gente, y venía con el padre de Sebastián Bordón. En ese momento recién desaparecido. Me cuentan, yo ya sabía que el chico, ya me habían dado el parte, que había un chico desaparecido, que se le había escapado a la policía, y la policía decía que lo estaba buscando. Ellos me dicen, es la policía, muy, muy enfáticamente. Me acuerdo, no voy a olvidar nunca de la cara de ese padre que me dice, es la policía. Y yo le digo, mira, si es la policía, yo te garantizo que no van a tener impunidad. Pero primero encontremos al chico. Después vuelvo sobre la historia. Esto es lo que dije. A la semana, 10 días, encuentran al chico en el barranco. Nosotros, por nuestra cuenta, con el... Entonces era asesor, no era ministro, el doctor Casaban. Él me dice, mira, he escuchado el rumor de que el cabo que lo recibió, tomándose unos vinos en el lugar ahí en Cuadro Venegas, donde él vivía, en San Rafael, ha dicho que el chico se fue, pero no se las llevó de arriba. Oh. Entonces le digo, busca testigos, llévalos a un escribano y que cuenten esta historia. Lo hace. Y me trae los 4, no digas nada a nadie, y me trae las actas. Se viene el otro día y me trae las actas. Entonces yo le acepto la renuncia, le pido la renuncia al ministro de Gobierno, porque la falencia era que un chico que había sido dejado en manos de la policía no había sabido custodiarlo y el chico estaba muerto. Obviamente no tenía con qué imputar a los policías. Me voy a San Rafael y delante de los periodistas, delante de todos, doy de baja al comisario, a los responsables de delito con este argumento de que lo íbamos a investigar porque ellos recibieron al chico en depósito y el chico había aparecido muerto. Algo había pasado con la policía, entonces lo separaba del cargo e iniciaba un sumario. Me increpa el capellán de la policía, delante de todo el mundo. Me dice, usted no protege a la familia policial. Así con el dedito. Curita abajo. Tal vez así que al otro día me fui a quejar al arzobispo, ¿no? Okay. Bueno, usted no protege a la familia policial. Bien, después de dar de baja, aceptarle la renuncia al jefe de policía y al subjefe de policía, ya tenía otro, nos vamos al fiscal y le llevo las 4 actas. El fiscal y el juez, en una impecable actuación, tiran de la cuerda y llegan a lo que se llevó. La condena del comisario, sí, del suboficial y el otro suboficial, que habían retenido al chico. Bien, esa es la historia. Yo te podría contar la historia del gobernador que no tranza, que trata. Pero, ¿no es cierto? Te cuento la historia del otro lado, de la madre y del padre, que ellos le dijeron a ese gobernador, cuando su hijo estaba vivo, que estaba vivo, y ese gobernador no hizo nada. Siguió confiando en su policía. Después las mandó en cana, como digo, fueron presos. Pero mientras estaba vivo. Pero el chico estaba vivo. La policía de Mendoza, el gobernador... Te veo que te emocionas. ¿Lo seguís llevando en las espaldas? Sí. Porque es la historia. Entonces yo podría contar la historia del gobernador implacable, pero es una parte de la historia. La otra historia es la que cuenta esa mujer, o ese papá. Volvamos al tema. Antes había habido una... ¿Cuál es? Es decir, esto no es una anécdota. Los policías, anécdota, aparece una señora que dice que había llevado una testigo, que después fue presa 2 años por falso testimonio,
era amiga de un policía, de un alto oficial, dice que lo había recogido en la ruta y lo había llevado a la provincia de Buenos Aires. La llevaron los policías al juez para que declarara. Es decir, había un sistema de encubrimiento en la policía. De impunidad inclusive. Porque es una cultura. Se cubrían. Se cubren, los policías se cubren. Y si vos, por eso menciono la historia del curita. Claro. ¿No? Que me señaló yo desprotegía, porque este era un riesgo. Ellos entienden que no se someten a la que la ley son ellos. En la rebelión policial, en el libro que yo escribí, sí. Cuando los policías se rebelan y se pasaron 2 días en la peatonal armado, estaba creo que era la Cabo Ríos, creo que se llamaba. En el libro está la foto, ¿no es cierto? Sí. Y ¿qué dice la Cabo Ríos? Déjennos a nosotros. Como dueños nosotros les garantizamos seguridad, exactamente. Déjennos a nosotros. No vengan los de los derechos humanos, no vengan los jueces, no vengan los políticos. Déjennos a nosotros, que nosotros sabemos. Estas son las 2 culturas que estaban enfrentadas. Claro. 2 concepciones de las fuerzas de seguridad. Déjennos a nosotros y nosotros le traemos resultados, o se someten a la ley, al Estado de Derecho, claro, y combeten al crimen, que hay que combatirlo con firmeza, pero en el Estado de Derecho. Uh-huh. ¿Vos viste la película de una película que se llamó El Código Rojo? Sí, bueno, sí. Esa historia. Además, cuando el coronel hace el alegato y le dice vos al, ¿cómo se llama? El bonito que hace... Sí. El de Misión Imposible que hace abogado. Dice, vos pibe acá, en Washington, el que está allá, ¿no es cierto? Poniendo la cara en Guantánamo somos nosotros. Vos no tenés autoridad. Entonces, eso nos decían los policías. Ustedes de su sillón allá no tiene autoridad para saber cómo son las cosas en la calle. Lo decimos nosotros. Déjenos en nosotros. Estas eran las 2 culturas. Y además venían de un contexto de una sociedad de recomponer la democracia, la vuelta a la democracia con las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Venía una sociedad muy dolida. Discusión que hoy todavía está, el mano dura o mano blanda. Uh-huh. En el caso de Che Guevara, esta discusión, sí. Bueno, la reforma policial fue eso. La anécdota, ¿qué hice? ¿Cómo fue la construcción de tu decisión de decir esto no está bien? Con lo de Bordón, ya lo de Bordón fue lo que explotó. Antes había estado la rebelión policial en la peatonal, sí. En la peatonal yo junté a los jefes y le dije, bueno, tráiganme una reforma porque esto no va. ¿Y qué me trajeron? A pedir más plata. Trajeron el contador, ¿no es cierto? Para hacer un aumento salarial. Aumento salarial, más móviles, más de lo mismo. Uh-huh. No digo con mala fe. Pero no terminaba siendo la solución, digamos, la génesis del problema. Entonces, entre la rebelión policial y lo de Bordón ya, entonces yo ya estaba cerca ya había pasado la mitad del mandato, entonces los llamé en ese momento, ya estaban elegidos los candidatos a gobernador del radicalismo, que era en ese momento José Genú, y del Partido Demócrata, Carlos Walter, claro. Entonces los llamé por separado y a García, que era el candidato nuestro. Uh-huh. Con él teníamos comunicación, así que había que hablar con nosotros. Digamos, el peronismo, Partido Demócrata y el radicalismo los reuniste, los convocaste. Primero, corrigiendo un error anterior. Sí, otro claro. de los tantos errores que cometí. Te puedo hacer una lista, ¿no? Pero no por autoflagelo, sino para que entender, esta charla sirve, para que vos no volver a cometer. Sirva, no volver a, no sé qué partido, no importa qué partido sos, no vuelvan a cometer los errores. Uh-huh. Bien. Un error de los políticos es que están hablando entre ellos y de reojo están mirando quién lo filma. Y vos no sabés si están hablando en la charla de café y dicen, che, ¿quién no están mirando? Claro. Es decir, si están hablando y escuchando al otro, o si están hablando para el que te... Uh-huh, para cuál es la notita del otro día. Es así. Uh-huh. Es así. Entonces, como eso yo en ese error seguro he incurrido, en este tema de tal gravedad, dice, no, los llamé por separado a mi casa. ¿No? Y le dije, mira Carlos, y al otro, mira, por separado. Uh-huh. Les planteé con toda la dramaticidad que yo lo veía el tema, y yo les digo, mira, este no es un problema mío, yo me voy y no hay reelección. Es un problema de Mendoza y del gobernador de ustedes. El que venga. Esta policía no la estamos manejando, porque no quieren que los manejemos, pero no es, ¿me entendés? Por eso te menciona, es una concepción uh-huh. que han recibido, así lo formamos, así lo formaron ese policía. El policía que denuncia a un compañero es un traidor. Claro. Entonces el cabo que le había pegado al chico, hubo que cubrirlo. Claro. Porque era un accidente de trabajo.
Se agotó el funcionamiento de una institución, que era la policial en ese momento. En definitiva, entonces le dije, mire, y entonces, ¿qué les propongo? Sin que se enteren ustedes, bueno, los comunicadores. No, una cláusula que sea secreto. No para hacerlo, para desvirtuarlo, las cosas públicas. No. Primero, trabajemos, cada uno de ustedes ponga un referente y en conjunto trabajamos 1 mes, 2, 3 meses en una reforma. En secreto. En secreto. Y si nos ponemos de acuerdo, y un día una de las mayores satisfacciones con ustedes, con los periodistas, un 28 de diciembre fue. Los llamamos a la Casa de Gobierno, los 3 paraditos. Año 98. Fin del 98, claro. Fin del 98. Me quedaba un año. Imagínate vos a Milei, a Fernández o a Cristina y a Macri. Ay, que no. llaman a una conferencia. Impensada. Bueno. Impensada. Llamamos y nos miraban los. Claro, no pueden creer. Año 98, todo el oficialismo de oposición como juntos. Los 3 juntos en la Casa de Gobierno para anunciar que, bueno, hemos hecho un acuerdo. ¿No? Bueno, sobre el tema policial. Dice, bueno, pero el acuerdo, ¿cuándo? No es un acuerdo. Acá está. Acá está el proyecto de ley firmado por los 3 partidos y va a ir a la legislatura. ¿Y cuál era el artículo 1 de esa ley? Era que se reformaba la estructura de la policía. La policía antes funcionaba con un jefe, Sí. que lo ponía el gobernador, y un subjefe que se elegía por ascenso de los propios... Mandatario, digamos, la institución. De la propia institución iba evaluando mediante juntas integradas por... Entonces iban autoevaluando y ellos elegían en su jefe, que era el jefe. Claro. Él conocía todo, era policía y venía No era el que designaban venía un políticamente. abogado o un ex militar, lo paseaban. Yo no Claro, lo porque vi. era como el de planta. Claro. Y el que le Entonces, designaban políticamente no... Bueno, yo he visto los nuestros, estoy hablando del gobierno peronista, los anteriores jefes, los paseaban, los llevaban para los actos, para los desfiles. Pero el que ordenaba a la policía era la propia policía. Ese era el... Claro. Bueno, entonces salió el Ministerio de Seguridad. Crean el Ministerio de Seguridad. Que el jefe de policía es el ministro. Ministro, ok. Que un civil o un policía, no importa, pero es designado por el Poder Civil. Y ese fue lo estructural. Después Bien. hay otros muchos, pero bueno, los sorprendimos a los muchachos. La primera vez en la vida, es decir, esta es la otra. Los acuerdos políticos no deben ser en secreto, no, mucho menos. Ahora Pero el trabajo y la construcción de esa política pública... Para escucharte, para no que no saque el sanque Claro. ventaja al otro. ¿No? Ahí te trajimos un cafecito, Arturo. Muchísimas gracias. Es decir, el sentarse en la mesa de café donde quieran, pero hablan de política. No hablamos de las elecciones, ellos eran mis competidores. Nos sentamos a hablar del problema de la policía. Claro, se hicieron cargo, no importa el que venga, sino que les quedara algo. De parte mía fue, qué sé yo, No, una buena decisión. Dejar. Y de parte de ellos fue mucha generosidad. Claro. Porque esa reforma parece como la reforma de la Falla, y no es cierto. Esa es la reforma de Llenú, de Walter y de la Falla. Bueno, Esa es la verdad. me parece, a mí en esta generación me parece una utopía escuchar a un dirigente, un ex gobernador de un partido político decir no es una reforma mía, sino que es de la construcción Pero, de toda la dirigencia política. Lee el libro. No, es que la lo quiero verdad. leer, lo voy a leer. A ver, pero lee el libro. Ve la crónica de la época. No es que yo esté reinventando una historia. Fue así. Y ahí vas a tener la foto de los 3 y estaba García paradito diciendo, mire, esto lo hicimos entre los 3. Muy y va a la bueno. legislatura. Ahora con esto, te quiero enganchar con algo para mostrarte respecto también a la inseguridad. La inseguridad en Mendoza y en todo el país, obviamente, sigue siendo una preocupación. La verdad que a mí la inseguridad, la educación, la salud, la pobreza, o sea, me gusta ver la foto completa, como la que vos trajiste acá, la foto completa y no una cuestión, viste, coyuntural o electoralista de que la pobreza le pertenece a Macri. Pero déjame otra. Y lo reconocí en el último discurso que di al primero de que una de las cosas en las que no habíamos aprobado, a pesar de la reforma, era la inseguridad. Porque la inseguridad en mi época creció. Bien. A pesar de eso, que estuvo bien hecho, Sí, que hiciste una reforma, aún así no con pudiste acuerdo- combatir la inseguridad. la inseguridad no solo no bajó, sino que la inseguridad aumentó. Bueno, justo viene a colación un poco esto, en Mendoza lo estamos viviendo y yo te decía que me gusta, para escuchar el video te vas a tener que poner los auriculares. El tema del narcotráfico viene siendo un problema en la Argentina y sobre todo en Mendoza de hace mucho tiempo. El narcotráfico no es un tema que solamente nosotros podamos abordarlo desde una sola arista, sino que encima, como desenlace, trae pobreza estructural, trae falta de servicios, pero también en todas las clases sociales. O sea, el narcotráfico, el consumo de las drogas
no es de una clase social baja o de barrios populares como algunos le dicen, sino que termina siendo los barrios populares, terminan siendo quizás hasta el punto de distribución. Sí, pero la mano de obra barata. Claro, pero es transversal y los consumos problemáticos terminan siendo problemáticos para la sociedad. Anabel Fernández Agasti estuvo acá en el canal Bardo con los chicos, con Mariano Busto y con Nico Atías, y te hago para que lo veamos y lo escuchemos, que quiero que charlemos un poquito de lo que dijo. Hola, soy Anabel Fernández Agasti, soy senadora nacional por Mendoza. Vamos a adelantar. Bienvenidos Nicolás y Mariano. Muy bien. Gracias por venir. Estoy a 20% de indigencia. Entonces, la mayoría de los mendocinos está mal. Pero hay ahora un fenómeno que lo empezamos a descubrir el año pasado, que es el tema de los narcos y el descontrol de los barrios. O sea, el control de los narcos en los barrios, que es por la retirada del Estado total. Y esto no le podemos echar la culpa a Milei, es provincia que hace 8 años o 10 años se está retirando de las barriadas populares. Bueno, como te dije al comienzo del programa, me gusta que analicemos, los problemas así como bien de fondo y estructurales, o sea, que vayamos como a la génesis del problema. Obviamente yo le escucho a Anabel y hay un montón de cosas que me da un poco de bronca escucharla. Si bien este gobierno lleva también 3 mandatos y obviamente no voy a sacarle responsabilidad porque los mendocinos eligieron a este equipo de gobierno para solucionar los problemas, entre eso la inseguridad. La noto como con mucha liviandad hablar del narcotráfico y que el Estado provincial se retiró de los barrios para que entren los narcos, como haciendo una cuestión hasta de acuerdo, por así decirlo. Conocemos ni hablar de Rosario porque termina siendo como el modelo del narcotráfico que hablamos todos a nivel nacional, pero el kirchnerismo lleva muchos años gobernando en municipios de la provincia de Buenos Aires, donde vemos no solamente que la inseguridad, sino que el narcotráfico y familias están atravesadas por este problema. Primero, ¿cómo hacemos para tener una política, y si es que existe, porque creo que tiene que ser como transversal, o sea, cuando digo transversal digo la nación con la provincia y el resto de las fuerzas, no coincido en esto de que es un problema del gobierno provincial, nosotros somos una provincia con frontera. ¿Cuál es tu mirada sobre el narcotráfico y cuál sería tu mirada en una política pública para combatir el narcotráfico en Mendoza, pero también con una responsabilidad nacional sobre este tema? Mirá, a ver, yo no tengo ni información ni el seguimiento, hace 21, 22 años, que no tengo ninguna función pública, entonces del ejercicio de mi profesión de abogado, que es lo que me lleva mayor tiempo, intento. Así que lejos de poder ser como tal vez lo era cuando ejercía la función, que estaba mucho más cerca, tenía equipo, entonces podía dar aportes con mayor precisión. Lo hago sin hacerme el don nadie, un poco desde un ciudadano común, informado, pero que es uno de los problemas realmente serios que tiene la Argentina y tiene el mundo, ¿no? Tiene la región. Este es uno de los temas en el cual se aplica esto del arzobispo de Buenos Aires, ¿no es cierto?, que decía, si ante la pobreza, esto, ¿no?, el cuadrito sí, lo que hacemos es buscar culpables, somos unos mediocres. Si intentamos buscar soluciones, es probable que, no sé si sabios, como dijo él, pero es el camino. Entonces, frente a esto, yo sugiero lo mismo. Acá sugiero al gobernador con respeto y también, bueno, con el derecho de ser un ciudadano que puede opinar, ¿no? Por supuesto. Él tendría que armar una mesa de la seguridad, a lo mejor no como hicimos entonces para hacer una reforma de la ley, que de hecho yo he reconocido no alcanzó, ¿no? Había que hacerla, pero no alcanzó, que en forma integral, ¿no es cierto?, afronte un plan o diseñe un plan para el cual yo no tengo mayores elementos. Sé que la cuestión social y que la cuestión educativa, lo cual le agrega complejidad, ¿eh?, al problema del narcotráfico o al problema de la criminalidad. No solo es un problema de los promotores o los grandes delincuentes, sino que hay una base social que es mitad inducida o seducida por el crimen organizado, pero también impulsada por
su baja situación de ingresos o su marginalidad. Entonces el tema es complejo. Entonces mi sugerencia ahí es que en temas como este, por supuesto con el gobernador a la cabeza, el gobernador de turno, el que le toque, haber una continuidad, que haya una continuidad de una planificación y decisiones en conjunto. Siempre insisto, en este caso con el gobernador a la cabeza, porque es legítimamente el que elegimos los mendocinos para que cumpliera la situación. Entonces yo ahí lo que te diría, muchachos, armen una mesa, no sé si son 3, no sé, son 4, no lo van a arreglar en el café, y mucho menos delante de los periodistas haciendo debate, y mucho menos echándonos la culpa unos a otros. Por supuesto, pero además hay muchas acciones que se están haciendo. La ministra Mercedes Ruz con la ministra Patricia Bullrich, trabajan muy mancomunada, y el Código de Procedimiento Federal en la provincia también viene un poco en la nación, pero en la provincia vemos resultados que pueden llegar a acelerar, digamos, estos procesos, pero sí... Ojalá que sí, pero te agrego a esto. Ojalá que sí, esto lo van a decir los resultados, ¿no es cierto? Ojalá que sí. Pero tanto uno como otro, ni Patricia, ni nuestra ministra han buscado consenso en esto. No buscan consenso. Entonces, el que no haya consenso, si vos me dirás, el que tenía que llamar a Walter y a Yenú era yo, no eran ellos. Era la responsabilidad de llamar, la generosidad fue ellos de aceptar, pero la responsabilidad era mía. Entonces, el que hoy tiene la responsabilidad de llamar es el que gobierna. Llámese Patricia, llámese como se llama. Él, en estos grandes temas de tamaña complejidad. Y sacarlo, no digo de la discusión, no es hacer un país unívoco en pensamiento. No. El que piensa distinto es un igual que yo que piensa distinto. Yo tengo nietos que lo votaron a Milei. ¿Y qué cree que le haga? Lo sigo queriendo, discutimos, nos juntamos aquí. Es mi nieto que vota a Milei. Y tendrá sus razones, discutiremos. Pero, ¿me entendés? Ahora El otro que piensa distinto no es un enemigo. Es un argentino, una argentina, un vecino, un amigo, un hermano que piensa distinto. Entonces, el que gobierna tiene que erradicar la violencia para resolver los problemas. Y la violencia siempre comienza por las palabras. El hombre primero la insulta, después la empeja, después le pega y después la mata. ¿O no? Bien, en la política es igual. Entonces, el que conduce no tiene que agredir, pero no por modales, no es un problema de modales. No, se pueden usar malas palabras, se puede. Es un problema de transmitir que escuchás al otro, que no crees tener toda la verdad, porque acá no hay verdades, hay opiniones. Para eso existen los consensos. Exactamente. Ahora que nombraste a Milei, te voy a hacer una pregunta muy puntual. ¿Está bien que te diga que sos o fuiste el gobernador de las privatizaciones? Banco Mendoza, obras sanitarias. Esa es una pregunta. Y la otra es, justo venimos la noticia de la disolución de la AFIP y de varios organismos del Estado. ¿No sentís que la política es cíclica? Cada 20, 30 años siguen pasando las mismas cosas, pero a la vez sí... O sea, yo soy una parte nueva de la generación de la política. Un poco me da entre, es media cíclica, pero no aprendimos nada porque seguimos cometiendo los mismos errores. Entonces los problemas somos los políticos. Entonces yo estoy haciendo política y digo, ¿qué estoy haciendo? Muy buena reflexión. Entonces, aprender nuestros errores. Bueno, sí. Pero entro en un boomerang que muchas veces no le encuentro salida. Entonces, ¿sentís que es cíclica o no? ¿O de qué depende? Mirá, a ver, depende de los dirigentes, ¿no? Que somos los principales responsables del fracaso. Yo pienso que es la dirigencia política, no sola, pero la principal. Todos aquellos que tuvimos responsabilidades públicas tenemos, de alguna forma, responsabilidad en este fracaso que refleja este cuadro, ¿no? Que es el de la pobreza. Entonces, frente a los ciclos, bueno, a ver, si hay buenas experiencias, ¿por qué no repetirlas? Los acuerdos, cuando anduvieron, repitamos los acuerdos. Ahora, si vos mirás esta referencia tuya a esta suerte de similitud entre algunos de algunas de las medidas que propone Milei y qué pasó en el periodo de Menem, y terminaron fracasando. Mirá, acá está el cuadrito. Cuando Menem se va, acá estaba la pobreza, Menem se va con la pobreza en ascenso, y no hablemos del otro cuadrito que es el del crecimiento, ¿no? Menem se va con el país, acá se va Menem.
se va con el país, la Cristina se fue con el país estancado, Macri se fue. La otra forma de evaluar. Entonces, yendo a tu pregunta, creo que esto es lo que hay que aprender, no importa quién lo hizo. Si estuvo bien, si fue útil, hagámoslo, pero si ya fracasó, y no hagamos lo mismo. En las privatizaciones es cierto, yo privaticé, veníamos de un proceso, pero yo me hago cargo y muchas veces me preguntaron, bueno, pero era la época, vos te presionó. No me presionó nadie. Y si me presionó, me las aguanté. Yo lo resolví porque creí que era lo mejor en ese momento. No lo hice ni por Menem, ni por Cavallo, ni por nadie. Porque los gobernadores que se andan quejando de los que los presionan, No seas gobernador. no seas gobernador. Mira, los primeros que te van a presionar son los propios. Después te van a presionar los ajenos. Después te van a ofrecer soborno. Te voy diciendo, no, me ofrecieron plata y no la recibí. Flaco, esa era tu obligación. Entonces, resistir presión es parte del oficio. Del ejercicio del poder. No era ni que mencionarlo. Las cosas que hiciste, las hiciste y te haces cargo. Y no me conté que te presionaron porque aparte es un pelotudo. ¿O no? Me gusta como consejo, me gusta. Pero claro. Bien, sí. Yo privaticé en un proceso y los resultados, bueno, los resultados son los resultados. Ese podríamos analizarlo cada uno qué pasó. Pero hay uno que sí que no. Vos me la dejás, yo tengo que... Por supuesto. Yo privaticé 2 que dieron plata. Obras Sanitarias y EDEMSA. Ahí está Potrerillo. Sin un peso de endeudamiento. Sin un peso de endeudamiento. Digamos que sos el gobernador de Potrerillo. No, fue después se terminó. Es decir, nosotros dejamos toda la plata que tenía que poner el Estado. En el periodo de Iglesia vino la parte que tenía que poner la... Y lo licitó Gabriel y Llaver había... Es decir, son procesos. A mí me tocó, bueno... Impulsar. La decisión, pero ¿sabés cuál era? Era de que hubiese plata. Potrerillo hace 80 años. Bueno, vos sos muy chiquita. Hubo en una época un gobierno militar que había en todo el contorno de Potrerillo había unos carteles enormes con el dedo, un dedo así, que era hasta dónde iba a llegar el agua. Ajá. La época de los 60. Los mendocinos más antiguos se acuerdan. Flaco, fueron carteles. Potrerillo, ahí está. Y eso fue gracias a las privatizaciones. Bueno, fue. ¿Y las otras que no dieron plata? Eran unos cánceres. El Banco Mendoza nos contó un presupuesto. Mira, también está en el libro lo que investigar. El libro que yo escribí tiene un apéndice, que no lo escribí yo, lo escribió un periodista, donde está la lista de los deudores del Banco Mendoza, de los incobrables del Banco Mendoza. Son 900 millones de dólares o de pesos. Tenés nombre y apellido de uno por uno. Qué caro que le salió a los mendocinos. Había que cortarlo. No, sí o sí había que cortarlo. Y eso fue durante 4 o 5 gobiernos que se fue acumulando. Sí. Un error colectivo. Lo que yo hice, me tocó corregir un error colectivo. Arturo, para cerrar, le voy a copiar una pregunta a Luis Novarecio, que me gusta mucho, por ahí veo sus conversaciones. Si entra por ahí Arturo La Falla del 94, 95, ¿qué le dirías? Espera 20 años más para ser gobernador. Gracias. Con la experiencia de ahora. Gracias, la experiencia Arturo. cuesta caro y llega tarde. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu tiempo y me encantó conversar. Conversaría muchísimo más, pero gracias. Gracias a vos, Sol, y podemos conversar después fuera de micrófono. Cuando ande por la peatonal yo estoy enfrente. Bueno, y seguimos hablando de la génesis del bardo. Gracias.